La búsqueda del Shinigami. Capítulo 3, hacia adelante. Sus conversaciones con Yasaka y su hija se hacían cada vez más frecuentes. Les hablaba de su familia, de su madre, de su padre y sobre todo de sus hermanas. Recordarlas le seguía causando un dolor en el corazón que probablemente no se iría nunca, pero aún así les contaba su vida y los amigos que había hecho en el camino. Las peleas que había tenido que librar y el motivo de esas peleas. A cambio, Yasaka le hablaba de ella y de su pueblo. Le contaba cómo había llegado a ser la líder, los desafíos que había enfrentado para conseguirlo y lo que tenía que lidiar después de asumir el cargo. Todo parecía mucho trabajo. Debes saber, Ichigo, que en este mundo el poder personal es un factor muy importante. La razón por la que muchos tienen lo que tienen se debe principalmente a su poder personal y a su conexión con otros seres poderosos. Estos dos factores pueden hacer o deshacer la vida de una persona. Le dijo Yasaka en una de sus charlas. ¿No hay, no sé, una fuerza policial centralizada que controle a esta gente? Si no la había, ¿cómo seguía existiendo este mundo? Yasaka negó con la cabeza y respondió. Cada facción tiene su propia fuerza policial, como has dicho, pero normalmente solo controlan su propia facción. Lo que pasa fuera de sus territorios les es indiferente. Por ejemplo, nosotros, la facción de los Youkai del oeste, nos enfocamos en Kioto y las zonas aledañas. El este se enfoca en Kanto y las zonas aledañas, mientras que Japón en su conjunto está bajo la jurisdicción de los dioses sintoístas. Aunque ha habido intentos de crear un sistema central que vigile a todas las facciones, todos ellos han terminado en fracaso. La razón principal es que los que lo intentaron tenían segundas intenciones. Después de eso, sus charlas solían girar en torno a los acontecimientos actuales del mundo. Ichigo encontraba estas charlas muy interesantes y solía ser él quien iniciaba la conversación, lo cual era muy raro en él. Kunou, por otro lado, le hacía de guía por el palacio. Le presentaba los diferentes lugares que había en él. También le presentaba a sus guardias personales y le contaba con orgullo cuántas veces había logrado escaparse de ellos. Los guardias parecían bastante avergonzados y también orgullosos al mismo tiempo. Avergonzados de que una niña pudiera, y siguiera, burlándose de ellos y orgullosos porque era su pequeña princesa la que lo hacía. Ella solía ir a su habitación después, o más bien durante, sus estudios y le arrastraba fuera del palacio para divertirse. Él podía negarse, pero, ¿cómo decirle que no a una cosita tan linda como ella? El hecho de que pudiera poner esa cara de tristeza, con los ojos llorosos y las orejas y la cola caídas, era simplemente injusto. Él sentía que todo eso los acercaba más. Yasaka había dejado de llamarle Tono después de días de insistirle y había empezado a llamarle Ichigo. Kunou, en cambio, le había llamado Ichigo desde el momento en que le dijo que no usara honoríficos. Se sentía bien. Él nunca fue de formalidades y probablemente las detestaría por siempre. Hablando de vivir, sin embargo, pronto se dio cuenta de que le quedaba mucho tiempo por delante antes de su muerte natural. Sabía que los Shinigami de su mundo podían vivir durante milenios y que él ni siquiera había vivido un siglo. Era un hecho que sorprendió a Yasaka cuando lo oyó por primera vez. Su corta edad combinada con sus inmensos poderes era un caso muy raro. Actualmente, los más fuertes de este mundo tenían todos al menos unos pocos siglos de edad y nadie sabía la edad de los más antiguos. Ella misma había vivido durante siglos y eso, por alguna razón, la deprimió. En cuanto vio sus ojos llorosos, intentó animarla diciéndole que él era una anomalía, un fenómeno de la naturaleza, un extraño híbrido y otras cosas por el estilo, y que no debía compararse con él. Empezó a hablarle de todos los Shinigami de su mundo que no habían logrado nada, incluso después de siglos de vida. Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, ella se echó a reír. Empezó con una risita y pronto se convirtió en una carcajada. Se dio cuenta de que le había tomado el pelo. Igual que él se había reído de ella cuando se asustó hace unos días, ella hizo lo mismo. Él no pudo hacer otra cosa que sacudir la cabeza y dejar que se desahogara. Esto también le hizo saber que Yasaka podía ser bastante traviesa si quería. Después de ese episodio, le habían dado el honor de acompañarla durante sus reuniones diarias con la gente que acudía a su corte. Se dio cuenta de que, aunque tenía consejeros y ministros, ella seguía siendo la gobernante de la tierra y era vista como la única emperatriz. Como también era sacerdotisa de la diosa del sol y madre de Japón, Amaterasu, su posición era aún más sólida. La mayoría de los casos más sencillos eran resueltos por sus funcionarios, pero los casos que implicaban asesinato y cualquier cosa de ese grado tenían que ser llevados a su conocimiento.
Durante la semana que la acompañó, hubo 3 casos de asesinato, de los cuales uno resultó ser un suicidio. Los otros 2, sin embargo, fueron considerados como crímenes de odio y los culpables fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. Aprendió durante la parte de la sentencia que le gustaba atrapar a los criminales y darles su merecido. Había algo satisfactorio en eso. Algo dentro de él se sintió vigorizado y no tardó mucho en averiguar qué parte de él era. Cuando los criminales fueron condenados, algo dentro de él se agitó y durante la segunda vez, Sangetsu le dijo que era la puerta del infierno. Cuando los pecadores recibían su castigo, la puerta vibraba, como si mostrara su aprobación. Consiguió la primera pista sobre lo que el infierno quería de él. El infierno quería que encontrara a los pecadores y los castigara. Él podía estar de acuerdo con eso, en realidad. No solo era algo bueno, sino que también tendría algo que hacer además de estar sentado todo el día y acompañar al dúo de madre e hija. No estaba diciendo que no le gustara estar con ellas, pero que le gustaría hacer algo y no solo vivir de ellas. Así que al día siguiente, se lo comentó a Yasaka. Todavía no le había contado lo de la puerta del infierno que tenía dentro, pero sí le dijo que se sentía un poco inútil solo siguiéndolas y no haciendo nada. Cuando le dijo eso, ella pareció un poco aliviada. Él frunció el ceño y le preguntó qué pasaba. ¿Qué ha pasado? No recibió una respuesta ni siquiera después de esperar unos minutos. Así que la miró y la encontró inquieta en su asiento. En cualquier otro momento, le habría parecido muy linda una mujer como Yasaka inquieta. Pero ahora no tenía más remedio que preguntar de nuevo. Yasaka. ¿Qué ha pasado? Fue un poco más contundente de lo que quería, pero si había un problema relacionado con él, quería saberlo. Yasaka suspiró como si se rindiera y le respondió. Muchos de los funcionarios están preocupados porque seas un gorrón y una bomba de relojería. Su ceño se acentuó, pero podía entender por dónde iban. Llevaba aquí casi un mes y lo único que había hecho era vivir de la generosidad de Yasaka. Por eso empezaba a sentirse un poco cohibido también. Quería hacer algo para devolverle el favor y si eso no era posible, al menos irse a vivir por su cuenta y ganarse su propio dinero. Aunque había llegado a considerar a Yasaka una amiga y a Kunou, la traviesa hija de dicha amiga, no quería convertirse en una carga para ellas. Se quitó el ceño fruncido y asintió. Yasaka, ¿me consideras un amigo? Su pregunta la sacó de su ensimismamiento, pero aún así le respondió con un mohín. Lo que fuera, era lindo. Claro que sí. ¿Acaso no nos ves así? Negó con la cabeza, tanto para negar eso como para despejar su mente de pensamientos innecesarios. Claro que sí. Por eso me habría gustado que me hubieras contado esas cosas. Llevo pensando en irme de aquí desde hace un tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. Aquí vaciló un rato. Lo que iba a decir a continuación era un poco descabellado si era sincero. Quería preguntarle si ella o alguno de los suyos tenían los medios para crearle una identidad en el mundo humano. Mientras que en el mundo sobrenatural, cosas como el carné de identidad, el certificado de nacimiento, la dirección, los registros de educación y cosas así eran básicamente innecesarias, eso no era cierto para el mundo humano. Yasaka, al verlo vacilar, negó con la cabeza y dijo. Ichigo, ¿no me acabas de decir que si te consideraba un amigo, debería simplemente decirte lo que tenía en mente? Se detuvo y Ichigo asintió. Entonces, ¿por qué tú no haces lo mismo? Le preguntó con exasperación. Ichigo se mostró un poco avergonzado antes de aclararse la garganta y decir lo que quería. Yasaka volvió a negar con la cabeza antes de decir. Ichigo, quizá no te lo creas, pero tenemos cientos, si no miles, de esas identidades disponibles. Las usamos constantemente para vigilar el mundo exterior y espiar a cualquier otra facción que entre en Japón sin el permiso de los dioses sintoístas. Tengo un ministro encargado exclusivamente de estas identidades y tiene que asegurarse de que nadie más sepa que detrás de estas falsas identidades están mi gente, básicamente un maestro espía. Ichigo se quedó un poco sorprendido cuando lo oyó. Pero parecía que Yasaka no había terminado. No solo nosotros, sino que todas las demás facciones tienen con toda seguridad cosas así también. Solo durante el último siglo, el aumento repentino y extremo del número de humanos nos permitió colocar familias enteras con identidades falsas sin levantar sospechas. Yasaka seguía negando con la cabeza como si no pudiera creer que hubiera dicho algo tan estúpido. Él empezaba a sentirse un poco avergonzado. ¿Entonces, es posible? Preguntó Ichigo, aclarándose la garganta. Sí, lo es. Pero antes de eso, Ichigo, ¿no se te olvida algo?
Le preguntó Yasaka con una ceja levantada. Ichigo lo pensó un rato antes de negar con la cabeza. Yasaka le miró fijamente un momento antes de decir: ¿el hecho de que eres una entidad espiritual? Cierto. Fue entonces cuando recordó que su cuerpo también se había destruido con su mundo. Ahora mismo era, como había señalado Yasaka, una entidad espiritual. Por muy alta que fuera su energía espiritual, seguiría siendo invisible para la mayoría de los humanos. Eso echó por tierra su idea de intentar relacionarse con los humanos de este mundo. Mientras se lamentaba de nuevo por su vida, Yasaka empezó a hablar. Puedo adivinar tus pensamientos, Ichigo, pero lo que quiero saber es por qué quieres acercarte a los humanos. Ya no eres un humano, Ichigo. No solo eso, sino que la presión que ejerces pasivamente es suficiente para dejar catatónicos a la mayoría de los humanos normales, si no los matas directamente. Se detuvo aquí, mirando su reacción. Al no ver ni sentir enfado, continuó. Aunque entiendo que puedas seguir teniendo una mentalidad humana, Ichigo, lo mejor sería que te deshicieras de ella. Solo te causará dolor al sobrevivir fácilmente a cualquiera de tus nuevos amigos humanos. Ichigo soltó un profundo suspiro y sonrió con sarcasmo. Él ya sabía todo eso, por supuesto. Solo había dejado de pensar por un momento. ¿Qué haría después de ir al mundo humano? ¿Seguir estudios superiores? ¿Conseguir un trabajo? ¿Montar un negocio? No podía hacer ninguna de esas cosas. No le apetecía seguir estudiando y no tenía exactamente las habilidades para hacer las otras cosas que había enumerado. Lo que quería, sin embargo, era algo que se pareciera a la vieja vida que llevaba. Era un pensamiento extraño, pero eso era exactamente lo que quería. Algo que le recordara a los que había perdido. Su sonrisa sarcástica se convirtió en una triste. Yasaka pareció saber de nuevo lo que estaba pensando y dijo tras dudar un poco. Ichigo, lo que has vivido no es algo que se pueda superar en un mes. Date tiempo. Llora por ellos. Quédate quieto, haz lo que quieras. Pero no tengas prisa. No quiero bromear sobre ello, pero tienes mucho tiempo por delante. Ichigo permaneció callado un rato antes de preguntar. ¿Qué crees que debería hacer? En mi elevada opinión, deberías viajar. Recorre el mundo, conoce gente nueva, encuentra algo que te guste hacer y hazlo, encuentra gente que te caiga bien y rodéate de ella. No te quitará el dolor, pero lo aliviará. Yasaka dijo todo eso con una mano en el pecho y la nariz en alto. Era algo que Kuno hacía de vez en cuando y era adorable lo hiciera quien lo hiciera. Sabía que lo hacía para alegrarle el ánimo y le ayudaba. Sonrió y decidió seguirle el juego. Entendido, Yasaka Hime. Escucharé tu juicio elevado y me haré el invisible. Este tipo de interacción entre ellos se estaba volviendo más común. Le gustaba. Le gustaban Yasaka y Kuno y los pocos que no tenían miedo de hablar con él. Los guardias de Kuno y algunas de las doncellas del palacio, sobre todo. Yasaka se desinfló, pero antes de que pudiera decir nada, él continuó. Pero ya he encontrado a gente que me gusta y ciertamente ayuda a estar con ellos. Yasaka le miró un rato y una sonrisa sensual apareció en su rostro. Ara Ichigo-kun. Si no escuché mal eso, creo que acabas de decir que te gustó la forma en que se veía ahora, con una sonrisa sensual, un dedo en el labio, ligeramente inclinada hacia adelante con los hombros desnudos y el kimono abierto, era una de las imágenes más sexys que había visto en su vida. No pudo evitar mirar hacia abajo por un segundo antes de controlarse. Ver a Yasaka así lo ponía nervioso, pero también había llegado a saber que ella era así con cualquiera en quien confiaba, por lo que se sentía bien, de diferentes maneras. Se aclaró la garganta y desvió la mirada antes de hacer algo más que simplemente mirar, pero aún así decidió seguir el juego. Eso es exactamente lo que quise decir. Eso hizo que Yasaka se riera. Su risa no fue fuerte. Ella mantenía su apariencia noble incluso cuando se reía y él no quería ser grosero pero le hacía cosas interesantes a su pecho. Ichigo, eres demasiado joven para jugar este juego conmigo, dijo con altivez. Ella dijo eso con el pecho hacia afuera y aunque él estaba orgulloso de su autocontrol, todavía tenía cantidades limitadas de él, por lo que trató de cambiar de tema. Como decía, estoy con gente que me gusta pero todavía tengo que encontrar algo que quiera hacer. Te dije antes que me gustaría salir y atrapar criminales, ¿alguna sugerencia? Ichigo preguntó apresuradamente. Yasaka le sonrió antes de pensar. La habitación se llenó de silencio, pero no se sentía incómodo en absoluto, se sentía agradable. Después de aproximadamente una hora de trabajar en su papeleo, dijo Yasaka. Creo que lo mejor para ti sería convertirte en un cazador de recompensas.
No solo te ayudará a atrapar criminales, sino que también te pagarán por hacerlo. La guinda del pastel es que puedes elegir a quien quieres capturar. Dijo ella, y luego guardaron silencio. A él le gustó esa idea. Además de lo que ella acababa de decir, también podría ayudarla, atrapando a los criminales que ella quisiera que fueran capturados. Si ella lo deseaba, podría convertirse en un cazador asociado únicamente con su facción, pero eso era algo que podía pensar más tarde. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba. Asintió y dijo: me gusta. Si tienes algún criminal que quieras que capture, puedo empezar por ellos. Ser un cazador de recompensas requeriría habilidades y paciencia. Habilidades que él no tenía actualmente, pero que podía aprender. Como Yasaka había dicho antes, tenía mucho tiempo para hacer lo que quisiera. Iría mejorando poco a poco, atraparía a algunos criminales y obtendría algunas respuestas. Tener un objetivo, algo por lo que luchar, era en su opinión otro paso para seguir adelante. Para eso, te presentaré a nuestro maestro espía. Es una persona extraña, pero muy respetada por todos los yokai. No solo los yokai de Japón, sino los yokai de toda Asia lo respetan, yo incluida. ¿Es poderoso o algo así? Es muy poderoso, está alrededor del nivel medio último, solo un nivel por debajo de mí. Pero la razón principal por la que es tan respetado es porque es viejo. Es reconocido como el yokai más antiguo del mundo. Es un yokai tortuga, conocido por ser la especie más longeva además de los dioses. Muchos creen que tiene más de 100.000 años, pero nadie sabe realmente su edad real, ni su nombre real, ni sus orígenes. Simplemente se le conoce como anciano general. Ichigo estaba intrigado. Si alguien conocía la historia real antes de la Gran Guerra, sería este anciano. ¿Cuándo puedo conocerlo? Oh, él va y viene como le place. Suelen visitarme una vez cada década más o menos, y ya ha pasado más de una década, así que ya debería estar en Japón. Tendrás que esperar un poco, eso sí. Puede que aparezca mañana, pero también puede que tarde un año. Ichigo quiso replicar que un año era demasiado tiempo, pero luego se dio cuenta de que, en realidad no lo era. Seguía pensando como un humano. Suspiró y dijo: ¿qué hago hasta entonces? Yasaka negó con la cabeza al verlo agitado. Como te dije antes, Ichigo, relájate. Túmbate, no hagas nada. Date un tiempo, no tengas tanta prisa. Piensa en lo que quieres hacer y, sobre todo, llora por tus seres queridos. Dijo todo eso con una sonrisa suave. Una sonrisa que le ayudó a relajarse. Gracias, Yasaka. Ichigo dijo sinceramente.